Entonces, estimados estudiantes, continuamos con la segunda sesión de Zoom de la clase de Finanzas 1, o perdón, de la materia de Finanzas 1, correspondiente a la clase 33 del 23 de noviembre del 2020. Sí, para esto que estamos viendo, que es elaborar un presupuesto de capital, hacer los cálculos, yo les estoy dando nociones básicas de inversión, ¿no? Fíjense, habíamos quedado en esto. Ocioso es esto. Y esto es la capacidad, ¿no? Hay que ver la producción, la capacidad y lo que vamos a tener de ocioso. La producción, fíjense, vamos a producir 20.000 solamente. Nuestra capacidad es 50.000, por lo tanto tenemos una capacidad ociosa, una capacidad que está descansando ahí de nuestra planta de 30.000. Para el segundo año, no le estoy compartiendo, sí. A ver, ¿alguna pregunta? Ya, bueno. Para el segundo año, ¿qué vamos a hacer? Vamos a producir. ¿Cuánto produciría en el segundo año? Ojo, esta es la demanda, ¿no? Ya, ¿cuánto produciría en el segundo año? A ver, ¿alguna idea? ¿Cuánto producirían? ¿O no están entendiendo el ejercicio que estamos elaborando? ¿Se entiende o no se entiende? Los 35 no serían. Perfecto. Tendríamos que producir los 35.000 porque eso es lo que me están queriendo comprar, eso es lo que me están demandando. Produzco 35. Mi capacidad sigue siendo 50, no hay ampliación de capacidad, ¿no? Entonces, ¿yo cuánto voy a tener de ocioso? 15.000 voy a tener de maquinaria ociosa, ¿no ve? Ya. Ahora, en este periodo, ¿cuánto produciríamos? Los 45.000. 45.000. ¿Cuánto vamos a tener de capacidad? Bueno, de capacidad seguimos teniendo 50.000, eso no hay que ni preguntarlo. Ahora, aquí la pregunta es, ¿cuánto tengo de capacidad ociosa? 5.000. 5.000. Ahora, pregunta aquí, en el periodo 4, ¿cuánto voy a producir? 50.000. 50.000. ¿Puedo producir 60.000? No. No puedo, yo he comprado mi planta chiquitita, ¿no? He comprado mi planta para 50 nomás, entonces voy a producir 50.000. Obviamente mi capacidad es 50.000. Lo que significa que yo de ocioso voy a tener 0. En el quinto año, ¿qué voy a hacer? Voy a producir 50.000, no puedo producir más. Mi capacidad estaría utilizándola al tope, por lo tanto, 0 de capacidad ociosa. Entonces, tenemos que ver cuando nosotros elaboramos el presupuesto de capital y vemos la alternativa de inversión y financiamiento, en lo operativo tenemos que ver si es conveniente o no es conveniente. Entonces, ¿qué pasa? Un compañero nos ha dado una posible solución. Vamos a aplicar la solución del compañero. El compañero nos ha dicho, yo
me compraría una planta de 100.000, ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué significaría comprarse una planta de 100.000? Que aquí la capacidad ya no sería 50.000. La capacidad sería 100.000. Ahora, ¿está bien esa decisión o qué problemita tiene? Mucha pérdida, a ver. Mucha, no es No, pérdida, no es pérdida. Ociosa. Mucha capacidad ociosa. 80.000 de capacidad ociosa, ¿no? Y va a ir mejorando, ¿sí? Va a ir mejorando poco a poco esto. No he incrementado mi capacidad, me he comprado una maquinaria más grande y estoy calculando las capacidades ociosas. Sí, aquí de capacidad ociosa voy a tener, sí, de capacidad ociosa, en este caso yo tendría ¿cuánto? 65.000. Un año después sigo teniendo capacidad ociosa. Luego, aquí, ¿cuánto sería mi capacidad ociosa? 55.000. No, aquí mi capacidad ociosa ha bajado a 50.000. Y aquí mi capacidad ociosa obviamente sigue siendo 50.000. Ah, perdón. Me estoy equivocando. Es no sería 40.000. la producción. Aquí estoy trabajando con los datos de la anterior planta. Aquí la producción, no voy a producir yo 50.000. Como mi planta es para 100.000, voy a producir todo lo que me van a consumir, 60.000. Por lo tanto, ahí tendría yo una capacidad ociosa. Tendría aquí una capacidad ociosa de 40.000. ¿No? Entonces, estas son las dificultades por las cuales atraviesa un inversionista. El inversionista tiene que decir, oye, ¿de qué tamaño compro? Y el inversionista probablemente vaya aquí donde el encargado, donde el experto de ventas de mi empresa proveedora. ¿Y qué va a pasar con el encargado de ventas? Cuando los que trabajan en ventas de maquinaria son empleados fijos, Por comisión. exactamente. Los que venden maquinaria ganan por comisión, por lo tanto, ¿qué va a querer el vendedor? ¿Qué querría este vendedor si ellos ganan por comisión? Vender el más caro, pues dice. Vender el más caro. Entonces, ¿yo como financiero puedo confiar en la opinión del vendedor? No, Liz. No, No puedo confiar porque imagínense solamente este criterio, que el vendedor gane un 2% de todas las ventas. Si el vendedor vende 30.000, el 2% son, ¿cuánto? ¿600? Sí, $600 estaría ganando el vendedor. Si me vende la planta de 30.000. Si me vende la planta de 52.000, ¿cuánto estaría ahí teniendo el monto? ¿Cuánto de comisión estaría ganando si me vende una planta de 52.000 dólares? 1.040. 1.040. Ahora fíjense que me vende la planta de 2 millones. Esa de 200.000 de producción. ¿Cuánto está ganando el vendedor? Considerando sus comisiones. 40.000. 40.000. Entonces fíjense qué ha pasado. El vendedor va a tender a venderme lo más grande.
¿Ya? Eso es entonces la situación. El vendedor va a querer vender lo más grande y por lo tanto nosotros tenemos que tener claramente cuál comprar, cuánto producir y cuál sería lo más rentable. Ahora, esto sobre todo en empresas que se dedican al almacenaje, ¿no? Al almacenaje, a la producción, todo eso. Ya, entonces hay que ser muy prudente en la cantidad a producir, dado que como sabemos hay muchos productos que no se pueden almacenar. ¿Sí? Entonces la capacidad de producir es clave y obviamente ahí el vendedor, como les había dicho, va a querer hacerse millonario pues con nuestra plata, ¿no? Y para nosotros es un gran dilema definir el tamaño, porque yo defino el tamaño en función a lo que he comprado. ¿Ya? ¿Alguna duda sobre esto de la capacidad? ¿Cómo se calcula la capacidad? La capacidad va a ser calculada principalmente por la capacidad de maquinaria. Y hay que ver el cuello de botella de maquinaria, es decir, la maquinaria que eh, menor mm, a ver, como les decía, la capacidad de producción va a depender de la maquinaria que compremos, ¿no? Si nosotros compramos una maquinaria grande, tenemos muy poca producción y mucha capacidad ociosa. Si compramos una máquina chiquitita, vamos a tener mucho mercado insatisfecho. Entonces, ahí hay que decidir y hay que tomar la mejor alternativa. La mejor alternativa es la que más rentabilidad genere. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que definir claramente qué estrategia vamos a utilizar, cómo lo vamos a hacer. Ahora, lo que quería explicarles, cómo se define la capacidad de producción. Calculamos de cada una de nuestras maquinarias y el valor más bajo va a ir como capacidad de producción. Porque ese valor más bajo estaría afectando a los otros procesos. ¿Ya? Entonces, la capacidad en ese caso se va a calcular con la maquinaria que tenga el mínimo y sobre ese mínimo se calcula. Hay algunas soluciones, por ejemplo, ampliar la máquina que nos hace el cuello de botella. Se llama cuello de botella por la siguiente razón. Que aquí yo tengo la producción, digamos, del horno. Y aquí tengo la producción de la mezcladora y amasadora. ¿No? Entonces, la capacidad del horno es grande, pero cuando llego a la capacidad de la amasadora es pequeño, entonces todo se limita a esto. Y esto ya no se puede ampliar, ¿no? Bueno, o por más que ampliemos, fíjense lo siguiente, por más que mi siguiente maquinaria tenga mucha capacidad de producción, ¿qué ocurre? La capacidad va a estar limitada por este conjunto de componentes. ¿Ya? Entonces, eso es un cuello de botella. ¿Cómo se solucionan los cuellos de botella? Los cuellos de botella se solucionan de dos formas. O invirtiendo más en esa área, digamos, si las mezcladoras no abastecían, comprarse más mezcladoras. ¿Sí? Entonces, una de las opciones es adquirir mayor inventario. ¿Ya? Entonces,
¿Se ha entendido esta parte y cómo decidimos y qué va a pasar de lo que vamos a invertir, no? Yo quiero hacerles una pregunta. A ver, vamos a hacer al azar. Vamos a preguntarle ahí a Virginia Vela, es la primera que está con micrófono encendido. ¿Estás ahí, Virginia? Sí, Liz, estoy aquí. Ya. Entonces, en tu proyecto, Virginia, ¿cómo has definido cuánto ibas a invertir? Tuve que cotizar algunas cosas y según a lo que más o menos iba a gastar definido. Ya, más o menos, ¿cuánto de presupuesto te ha salido? En el trabajo, Lice. Sí, en el trabajo, en el trabajo. Un ratito, por favor, Liz. Ah, lo tienes a la mano, qué bien. Virginia, ¿ya has podido encontrar? Sí, Liz, ahorita. ¿No te acuerdas? No, Liz, está en mi computadora. Más o menos, no quiero el monto exacto, más o menos. Virginia, te Con seguí. todos los activos, todo eso, salió mi 1.933.000, dice, según mi trabajo. Ya. Entonces, 1.933.000, ¿no? Sí, ¿Por qué no has invertido el doble de esa cantidad? ¿Por qué no 4 millones? porque tomé en cuenta lo más necesario, ya que estaban comenzando. Dice, Virginia, dice, a ver, ¿por qué no has invertido mayor cantidad? ¿Por qué no 2,5 millones? como le dije, solamente tomé en cuenta lo más necesario que se podía tomar. Ya. Entonces, no has tomado, obviamente nosotros no teníamos estudio de demanda. En esa tu decisión, ¿has tomado en cuenta el crecimiento del negocio? No, Liz. Entonces, es normal, y eso querían que vean, que es normal que cuando nosotros decidamos invertir, se nos olvide algunos factores, ¿ya? Pero hay que saber el tamaño adecuado de inversión porque a veces se realizan inversiones muy grandes y esas inversiones demasiado grandes a veces no generan rentabilidad porque la inversión tiene un costo muy alto. Bueno, entonces, vamos a continuar. Ya sabemos que para determinar la inversión, voy a pensar cuánta es mi demanda, cuánta plata tengo y qué necesidades tengo. ¿Sí?
y es un factor fundamental a la hora de invertir. Y es a todo nivel. Ya vamos a hablar ahora cómo se calculan las capacidades. Sí, y quiero que participen, por favor. Espero encontrar rubros parecidos al de ustedes. Ya, entonces vamos a hablar de algunos rubros y cómo se calcula o determina la capacidad. A ver, una peluquería, ¿en función a qué determina su capacidad? A los clientes que espera atender. En el día. Ya. ¿Y cómo sé cuántos clientes? La capacidad que estamos hablando, esos 50.000 que había puesto en mi ejemplo, es la capacidad máxima. Los clientes que esperas atender es la demanda. Lo que yo quiero saber es cómo calcular la capacidad máxima. En función al tiempo, Ya, en función al tiempo. ¿Y a qué más? depende cuánto tiempo trabaje la peluquería. Ya, si consideramos algo estándar de 8 horas, ¿qué más influiría? ¿Cuántos trabajadores hay? Perfecto. El número de trabajadores por el tiempo va a tener una capacidad de producción, ¿no? Mientras más espacio, puedo tener más empleados y puedo tener mayor capacidad, ¿no? Entonces, básicamente así hay que pensar y esos son los términos que debemos definir. Ahora, a ver, les pregunto, en un restaurante, bueno, en la peluquería antes de pasar a explicaciones más detalladas, quiero que esto de la capacidad quede muy claro porque muchas veces los estudiantes lo confunden. Entonces, les hablo de mi peluquería. Mi peluquería tiene una habitación aquí y vamos a tomar un supuesto. Todos los días mi peluquería, ¿sí?, atiende a sus clientes y con todos los peinados se tarda 30 minutos. Y tenemos un salón chiquitito donde estos que he dibujado son sillas. Sí, esos que he dibujado son sillas. Y al frente tienen sus espejos y los peluqueros trabajan aquí, ¿no? Aquí. Y este al frente y aquí el peluquero trabaja. Entonces, les digo, tomando en cuenta este ejemplo donde tenemos 4 sillas para atender a los clientes y trabajamos 8 horas y a cada cliente se le hace un corte en 30 minutos, ¿cuánta es la capacidad de producción diaria? ¿128? 128. ¿Cómo debería haberse hecho el cálculo? Atendemos cada En media una, hora 4 empleados. O perdón, cada media hora atendemos 4 personas porque tengo 4 sillas, ¿no ve? sí, En 30 minutos, 4 personas. En una hora, 8 personas. Tomando en cuenta que yo trabaje 8 horas diarias, ¿cuánto sería la capacidad? 64. Exactamente, trabajando 8 horas vamos a tener 64. Ahora, les vuelvo a preguntar, ¿en función a qué cosa se calcularía la capacidad máxima de producción de una peluquería?
Bueno, a ver, otra pregunta. Si yo quisiera determinar la capacidad de producción de un restaurante, ¿cómo lo haría? De un restaurante que no tiene para llevar. ¿No? Bueno, aquí hemos calculado y hemos dicho 64 de una peluquería, solo trabajando 8 horas, ¿no? Ahora les voy a dibujar mi restaurante y les voy a decir esto. Tengo un ¿Con restaurante, las mesas habilitadas? exactamente las mesas. Hay que saber cuánto tiempo tarda en comer una persona o un grupo de personas en promedio y en función al número de mesas vamos a determinar cuántos yo puedo atender. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué quiero ponerles este ejemplo? Porque es muy sencillo. Todos hemos ido a un restaurante y todos sabemos cómo funciona. Entonces, aquí tengo mi restaurante y cada una de estas es una mesa. Entonces, mi restaurante tiene 9 mesas. Y en cada mesa entran 4 sillas. 4 sillas en todas las mesas. Pregunta. Si solo opero 8 horas diarias, ¿cuánta es la capacidad de atención? ¿En cuánto tiempo come una persona? No, media hora. Media hora. Media hora. Entonces, ¿cuántas personas pueden entrar en mi salón de comidas? $36 personas, ¿no ve? 36 personas pueden entrar. Ahora, esas 36 personas tardan 0.5 horas, es decir, 30 minutos. Ahora, por 8 horas, ¿cuántos clientes puedo atender? Máximo, ojo, eso es máximo, eso es teórico. ¿Por qué? Porque van a haber siempre asientos vacíos, van a haber a familias de 2 personas que van a venir a sentarse y luego no voy a atender más, ¿no? ¿Cuántos en total puedo atender en un día? $576, dicen. Ya, a ver cómo lo has hecho. Explícame. Serían 16, más o menos, 16 vueltas que tendrían que dar de 36 y lo he multiplicado. 36 por 16, 576. Perfecto. O también podemos multiplicar 36 por 8 y dividirlo entre 0,5. Exacto, perfecto. ¿Cuánto me habéis dicho? ¿500? 576. 576. Esa es la capacidad. Ahora, no confundirse con esto. Imagínense que esto es mi atención y aquí al lado yo tengo la cocina, ¿no? Y en la cocina tengo un mesón y en este mesón tengo una olla y en esta olla es de 500 litros y vendo sopa, ¿no? ¿Cuánto de líquido entra en una sopa? ¿Medio litro? ¿No? Entonces medio litro. Si mi capacidad de producción de esta olla que está en la cocina es de 500 litros, yo puedo producir 1000 platos, fíjense. 1000 platos. Y tengo 2 cocinillas, o sea que podría ser 2000 platos. ¿De qué me sirve hacer los 2000 platos si solo entran 576? ¿No? Solo utilizo una hornilla. O sea, no me importa tener una capacidad grande en algún proceso. Lo que me importa es que el proceso primordial o todos los procesos tengan una alineación de planta, se llama. La alineación de planta es cuando todos mis procesos tienen la misma capacidad productiva. ¿Sí? Entonces, ese es el factor clave para determinar la capacidad.
Ahora, ¿por qué es clave también determinar la capacidad? Porque la capacidad determina la inversión y la inversión determina la capacidad. Y luego, en función de esa capacidad, nosotros la producción la vamos a vender. Y una vez que vendamos la producción, se va a convertir en ingresos. Entonces, lo ideal es tener un valor medio en el cual yo no tenga que estar ampliando cada vez mi planta o que el primer año nomás me abastezca y luego no. A ver, ¿ustedes tienen algún ejemplo, deben tener, de algún negocio que ha calculado mal su tamaño, que lo ha hecho muy chico? ¿Conocen o no un negocio que haya hecho que su capacidad sea muy pequeña? No, Lisa. No, Lisa. ¿Ya? ¿Conocen alguna inversión, proyecto que su capacidad sea muy grande? Coca-Cola, por ejemplo, Lisa. O sea, me estoy refiriendo a que su capacidad sobrepase mucho su demanda. No creo que Coca-Cola tenga un exceso de inversión que le permita producir exageradamente mucho y ellos no produzcan y que hayan invertido de más, no creo. Les pido un ejemplo de una empresa que su capacidad sea muy grande y no logre nunca vender tanto. O proyecto también. A ver, vamos a hablar de este tema. El Stadium de Clisa. Imagínense que el Stadium de Clisa lo han construido y el Stadium de Clisa tiene una capacidad de 40.000 personas. Pregunta, ¿estará bien o estará mal? Ojo, su capacidad productiva es 40.000 personas por día, porque pueden entrar 40.000 a ese estadio, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuántos entran? ¿Y todos los días o no? Hay días que debe estar cerrado y vacío. Entonces, eso es hacer un proyecto determinando la capacidad demasiado grande, ¿ya? Hay coliseos. Bolivia ha cometido varios errores de esos en su producción, en sus bienes del Estado sobre todo. Se le llaman elefantes blancos porque son infraestructuras que tienen demasiada capacidad, colegios que tienen mucha capacidad, tenemos canchas de fútbol que tienen demasiada capacidad y nunca se utiliza a su capacidad, ¿no? Ahora, comentarles otro ejemplo, tengo un ejemplo muy interesante. La planta fundidora de Carachipampa se llama. Es un El horno Coliseo de gigante. la Coronilla también dice. Ah, el Coliseo de la Coronilla. Bueno, por lo menos el Coliseo de la Coronilla algunas veces se ha llenado, ¿sí? Si bien ahora está muy improductivo, algunas veces se ha llenado, ya pueden decir, por lo menos hemos calculado bien para cuando se llene, ¿no? Pero hay otros que ni en su mejor día van a llenarse. Ahí es donde sí se ha cometido un error. ¿Perdón? El estadio del Chaparé. El estadio del Chapar igual, ¿no? Creo que no sé cuánta capacidad tendrá. Ahora, el aeropuerto del Chapare también tiene demasiada capacidad, pero no salen tantos vuelos como deberían, ¿no? Ahora, les voy a mostrar otro ejemplo, se los voy a dibujar. Hay un horno de fundición entre Potosí y Sucre que se llama el horno de fundición de Carachipampa.
Entonces, ese horno de fundición de Carachipampa lo ha hecho el Estado boliviano igual. Creo que ahí están los mejores ejemplos. ¿Por qué les digo que ahí están los mejores ejemplos de exagerada inversión y mucha capacidad? Porque si yo soy inversionista privado, le voy a meter aquí el ejemplo de dónde está le voy a meter la inversión de 2 millones. No, porque no me conviene. Yo voy a tardar más tiempo en recuperar mi dinero. Voy a tardar más tiempo en generar utilidades. Por lo tanto, no me conviene hacer una inversión tan grande. Pero el Estado, ¿qué hace el Estado boliviano? Hace inversiones grandes. ¿Por qué? Porque sabemos que en muchas de sus inversiones tienen negociados, ¿no? A ver, tú compra esto y yo te voy a dar así. Entonces, ahora les quiero hablar, este es el último ejemplo para terminar, que hay una planta fundidora de Carachipampa. Lo ha hecho Bolivia, ¿sí? El Estado boliviano, y los alemanes han construido este horno con una ayuda. Les voy a dar datos de este horno, ¿sí? Y estos datos son muy bonitos porque dice que este horno por día tiene una capacidad de fundir. Fundir es convertir el metal como en líquido para luego darle forma, ¿no? Puede fundir 30 toneladas, es decir, 30.000 kilos. 30 toneladas día, ¿ya? Ahora, ¿cuántos días opera? ¿Sí? Dice que este horno opera 364 días. Opera 364 días. ¿Por qué no 365? Bueno, perdón, les voy a explicar un poquito mejor. El horno opera no 364 días. Voy a hacerle control Z. Opera 362 días. ¿Por qué opera 362 días en un año? Porque resulta que un día tiene que destinarse un día a mantenimiento. Un día al año es mantenimiento, por lo tanto ese día no se produce. ¿Pero por qué no es 364? Porque el horno funciona a tal temperatura que tarda 2 días en enfriarse. Y fíjense, esto sí es una inversión gigantesca, ¿no? Tarda 2 días en enfriarse. Ahora, ¿qué ha pasado en Bolivia? Resulta que se ha juntado el mineral para fundir aquí en un cerro al lado. Ya, bueno, les voy a comentar. La primera vez que se lo ha aprendido era por la inauguración política, ¿no ve? Inauguración. Y en inauguración ellos tenían más o menos unos cuantos camiones. Tenían unos cuantos camiones de mineral o bueno, sí, del mineral que se iba a utilizar. ¿Y qué han hecho? Han encendido el horno. ¿Cuántos días tarda el horno en alcanzar su temperatura ideal? 2 días igual. Entonces, 2 días. Lo han puesto a calentar. ¿Para qué? Para hacer la inauguración. Han metido unos cuantos camioncitos. Han dicho, sí, fíjense, funciona. Lo han vuelto a apagar. Y luego han juntado aquí una montañita de mineral que solo les ha alcanzado para medio año. Lo han tenido que apagar y ahora tienen que juntar otra montañita para esperar a volver a encenderlo. Porque es demasiado grande el horno, se ha gastado mucha plata. Esas son malas decisiones de inversión, cuando la capacidad es demasiada. ¿Sí? Y eso nos afecta porque el mantenimiento también es caro, ¿no ve? Bueno, estimados estudiantes, vamos a quedar ahí. Espero que hayan entendido cómo se deben realizar las inversiones adecuadamente en función al tamaño, a la demanda y a la capacidad. Y por eso hay que estudiar porque es la plata que vamos a poner antes de invertir, ¿sí?